Hablábamos en el estudio anterior, martes, sobre Romanos capítulo 6. El verso 1 decía, ¿qué pues diremos? Hemos dicho, ¿a quién le vas a decir? ¿Y qué te vas a decir a ti mismo? ¿Qué pues diremos? Perseveraremos en el pecado para que la gracia abunde en ninguna manera. No seguiremos más en el pecado. Porque los que hemos muerto al pecado nos pregunta, ¿cómo viviremos aún en él? O sea, el pecado es un lugar. Y ese lugar está en la naturaleza humana, donde Dios lo condenó al pecado que vive ahí. Entonces, ¿cómo seguiremos viviendo nosotros en esa naturaleza humana? Si tú vives en esa naturaleza humana, vas a ser controlada y dominada por el pecado. Por eso Dios te predice acá, ¿cómo? Por los que hemos muerto al pecado. Jesús ha muerto en tu lugar. Jesús vino al mundo sin pecado y fue muerto como pecado, pero el tuyo y el mío. Estamos hablando de pecado en singular. El pecado. Jesús lo condenó en esa cárcel llamada naturaleza humana. Por eso el verso 2 dice, le da una respuesta al verso 1 de Romanos 6. Perseveraremos en el pecado para que la gracia abunde. De ninguna manera. Jesús ya murió por vos. Ya pagó todo, ya estás libre del pecado. Libre para vivir, como dice el verso 4, para que andes en una vida nueva. Entonces, si has muerto, ¿cómo vas a vivir en el pecado de nuevo, en ese mundo, en esa vida lastimosa? ¿Cómo vas a vivir ahí? Si ya estás muerto, ya no tienes que tener más relación con esa vida. Si tú te bautizaste, dice el verso 3, todos los que hemos sido bautizados en Cristo, hemos sido bautizados en su muerte. O sea, tú no has muerto, aceptaste la muerte de Cristo por ti. Entonces acepta también la vida de Cristo por ti. Hoy vamos a hablar del verso 14. Romanos 6:14. Dice, porque el pecado, sabiendo tú esto, te tienes que decir a ti mismo, porque el pecado no se enseñoreará de vosotros, pues no estáis bajo la ley, sino bajo la gracia. Hermanos, no nos confiemos. Esto no quiere decir que el pecado desapareció de tu vida. No. Él sigue viviendo en la misma cárcel donde vivía nuestra alma. Lee el Salmo 142:7. El salmista decía, saca mi alma de la cárcel para que alabe tu santo nombre. Saca mi alma. Ahora, ¿qué es lo que hay en la cárcel? En la cárcel están condenados los criminales, los estafadores, los violadores, todos aquellos que hacen mal a la sociedad. Están en esa cárcel. Por eso Dios dice en Romanos 8:3 que Dios se puso como carne de pecado, como nosotros. Y a causa del pecado, a causa de todo el daño que Él hace al ser humano, Dios no lo hizo para que el ser humano, como decía Génesis 6:5, en los albores de la vida, vio Dios la maldad. En la mente, los pensamientos de los hombres, que era de continuo solamente hacia el mal.
Entonces, hermanos, escucha bien esto. El salmista se dio cuenta que estaba viviendo en esa naturaleza humana, que es como vivir en una cárcel, donde todo está mal, todo lo malo están ahí, todo. Romanos 3:10 dice, todos se desviaron, no hay quien busque a Dios, veneno de víbora hay en su boca. ¿Me entienden? Todo eso es la naturaleza humana que vive en esa cárcel. Efesios 4:31 dice, ahí todos se enojan, se airan, se amargan, difaman, gritan, pelean. Todo eso está dentro de la cárcel, dentro del ser humano. Marcos 7:21-23, de esa cárcel salen todo, adulterio, fornicación, lascivia, tantas cosas más. Y todas estas cosas, dice el verso 23 de Marcos 7, del corazón salen todas estas maldades. Esa es la cárcel que decía el Salmo 142:7. Este es el comportamiento de todos los que viven en la naturaleza humana, o llamada cárcel también. Y por esta causa Jesucristo, nuestro Señor, tuvo que morir en esa cárcel, llevando y matando al pecado de una vez y para siempre. Romanos 6:4 nos dice, porque somos sepultados juntamente con Él para muerte por el bautismo, a fin de que Cristo resucitó de los muertos para la gloria del Padre, así también nosotros, tú y yo, andemos en vida nueva, tú y yo. Y en esta vida nueva, hermano, no hay cárcel. Donde está el Espíritu de Dios, ahí hay libertad. Si el Hijo libertare, será verdaderamente libre. Hermano, estamos hablando libre de esa naturaleza humana. ¿De dónde están todos los asesinos, criminales, violadores? Los que estés nombrados, leer Romanos 3:10, Efesios 4:31, Colosenses 3:5. Vas a ver, ahí está todo en esa naturaleza humana. Por eso dice el verso 4 de Romanos 6, andemos en vida nueva. Y en esta vida nueva no hay cárcel, tenemos libertad, somos libres. Estamos sin condena, sin culpa ante Dios. Somos personas justas, sin deuda. Romanos 8:1 lo dice, ninguna condenación hay. No, ninguno. Para los que están en Cristo Jesús. Pero decimos que el pecado que está encerrado en la vieja naturaleza, hermanos, también él va a tomar cualquier ocasión o va a aprovecharse cualquier circunstancia para volver a manejarte y engañarte con su razonamiento. También con sus pensamientos que tú crees que son tuyos, pero son los pensamientos del pecado, del diablo. Y él quiere que tú le sirvas. Romanos 6:6 dice, sabiendo que fuiste crucificado con Cristo para que el cuerpo del pecado sea destruido, a fin de que tú ya no le sirvas más con sus pensamientos, con sus deseos, con su apetito. No sos vos la que hablas cuando hablas mal, juzgando, criticando, murmurando. No sos vos, es el pecado que te está utilizando para alejarte de la libertad, para alejarte de la verdad. Date cuenta. Entonces, ¿para qué estás en Cristo si no aprendiste todavía? Tal vez reconozca que estás en libertad, pero no vives en libertad. Todavía no conoces la libertad. El Señor Jesucristo, Él está ahora como tu vida. Primero de Juan 5:2, el que tiene el Hijo, tiene la vida. Colosenses 3:4 dice,
Cuando Cristo vuestra vida se manifieste, entonces tu vida se manifestará también gozosa, porque sabes que Él te dio la victoria. Pero el pecado tomará cualquier ocasión, hermano, para que le sirvas en sus propósitos. Mira, Romanos 7:8 dice, mas el pecado, tomando ocasión por el mandamiento, ¿cuál es? El verso 8 dice, también habla de lo mismo. Me engañó y por él me mató. Esto pasa siempre en la iglesia, donde nos congregamos. Estamos prestando atención al mensaje y de repente alguien entró o hizo bulla o un niñito hizo algo. Enseguida perdiste la comunicación, la atención con la palabra de Dios por mirar a ese niñito o a ese ruido o lo que pasó. No, hermano, tú no tienes que perder la concentración en el mensaje, en la palabra de Dios. Porque el pecado va a tomar ocasión y te va a apartar, te va a matar, o sea, va a cortar la relación de tu oído con la palabra de Dios. Romanos 7:5 de recordar esto, las pasiones. Mientras estábamos en las carnes, las pasiones pecaminosas que eran por ley obraban en nuestros miembros llevando fruto para muerte. El verso 8, hermano, de Romanos, te lo repito, nos dice que el pecado va a tomar ocasión por el mandamiento. ¿Y qué va a producir él? Va a producir la codicia. Porque sin ley el pecado está muerto. Miren, los 613 mandamientos que puso el Señor era para hacer de que nadie podía cumplirlo. Y por eso no ve que nosotros no podemos vencer por lo que débil, que es la carne, la naturaleza humana, por el pecado. A causa del pecado, eso es imposible de cumplir esa ley. Por eso vino Jesús en semejanza a la carne nuestra. Y Dios lo condenó al pecado en esa carne. Pero Él va a seguir buscando la oportunidad, porque Él les dice Génesis 4:7, Él está a la puerta. Él va a buscar una oportunidad para dañarte, para alejarte de la verdad, de la luz. El verso 11, el pecado del capítulo 7 de Romanos tomó ocasión por el mandamiento. Me engañó. Te dejaste engañar por tus propios pensamientos. Por eso Jesús dice, lleva cautivo los pensamientos a que le obedezca a Cristo. Aceptar que Cristo está en tu vida. Aceptar lo que Él está para ayudarte, para hacer tu vida. Tú tienes que estar tu vida escondida en Cristo. Y tienes que estar siempre gozoso. Acepta entonces que Cristo es tu vida. Romanos 7:4. Hermano mío, dice Pablo, ¿por qué habéis muerto a esa ley? Ya no puedes tú estar sujeto a las acusaciones del pecado. No, habéis muerto mediante el cuerpo de Cristo. ¿Para qué? Para que seáis de otro. ¿De quién soy ahora? Del que resucitó de los muertos. ¿Y sabes para qué? Para que tú lleves fruto para Dios. ¿Qué fruto estás llevando para Dios? Por eso, hermano y hermana, tenemos que tener presente y prestar mucha atención a las advertencias que nos dio el Señor. Pablo le escribió a Timoteo 4:16. Lo advirtió, le dijo, cuídate de ti mismo y de la doctrina,
porque por ahí viene el pecado. Hermano, no viene por otro lado. El pecado viene por ti mismo y por la doctrina que el pecado te enseña. Pablo también escribió a Timoteo 4. Escucharán la doctrina de demonios. Cuídate. Hay muchas redes sociales. Y el diablo aprovecha también para llenar de doctrinas demoníacas falsas, donde muchos están cayendo en el engaño del diablo. Eso lo dijo Dios también, que Satanás se va a disfrazar como ángel de luz, hará grandes milagros y aún a sus hijos engañará. Hermano, por eso te digo que cuídate de ti mismo y de la doctrina, dice San Pablo, porque por ahí viene el pecado, por ahí viene tu sufrimiento, por ahí viene el miedo que tienes, por ahí vienen las enfermedades. Todo eso es un mal momento que tú pasas, toda esa falta de paz, de salud, de gozo, vienen por medio de ti mismo y de la doctrina. Por eso Dios le dijo que escriba a Pablo que cuídate de ti mismo. Hermano, tienes que hacer caso a lo que dice el Señor. También Dios te pide que le niegues lo que te pide. Por eso Mateo 16:24 dice, si quieres venir a los discípulos, ven a mí, te tienes que negar. Porque yo no te voy a ayudar a ti, naturaleza humana, a ella no. Yo vine a vivir en tu naturaleza nueva, en la vida nueva, soy la vida nueva. Jesús es la vida nueva. Yo soy el camino, la verdad y la vida. El que tiene el Hijo tiene la vida. Entonces, Jesús es tu vida, hermano y hermana, el que me escucha. Ya no tienes que pensar más en tu vida vieja, porque tu vida ya está bajo el poder del Espíritu Santo. Tú eres una nueva criatura. Y si estás en Cristo, las cosas son hechas nuevas. Acuérdate Pedro 2:11. Abstenete de los deseos carnales que batallan contra el alma. Entonces nosotros, ¿qué tenemos que hacer? Ocuparnos solamente de la vida nueva, de Cristo. Por eso Juan 5:24 nos dice, Jesús dijo estas palabras, de cierto os digo, el que oye mi palabra y crea al que me envió, tiene vida eterna y no vendrá a condenación. No vendrá condenación. Porque es la vida misma, la vida eterna, la vida nueva. Es Cristo. Has pasado tú de muerte a vida, de muerto a la vieja vida, y vivo para vivir la nueva vida. Por eso Efesios capítulo 5, verso 15 dice, entonces, ahora tú y yo tenemos que mirar esto. Mirad pues, dice, con diligencia. ¿Y cuál es la vida que tú quieres utilizar? ¿La vida carnal o la vida espiritual? ¿La vida en la naturaleza humana o la vida en la naturaleza divina? ¿La vida en las tinieblas o la vida en la luz? Dime tú. Tú dite, ¿qué diremos a esto? Dice Romanos 6:1. ¿Qué te vas a decir a ti? Mira con diligencia cómo andas. Y dice Dios, no como necio. No seas necio.
El necio es aquel que sabe quién es y sabe lo que tiene que hacer y no lo hace, y se hace el que ignora. Ese es un necio. Mira cómo andé, dice Dios, no como necio, sino como sabio, sabiendo quién eres y lo que Dios te dice. Y Dios dice que aproveches bien el tiempo, porque los días son malos. Hermano, dice que aproveches el tiempo. El tiempo. Si tú te detuvieras a pensar lo que es el tiempo, y lo más valioso que tiene la vida es tiempo. Estar en este mundo es cuestión de tiempo. Pero dime, ¿qué tiempo estás aprovechando en este mundo para vivir siempre gozoso? ¿Qué tiempo estás utilizando en este mundo para complacerlo al Señor que dice, yo deseo que seas prosperado y que tengas salud? ¿Estás aprovechando el tiempo en vivir gozoso? Por lo que yo escucho en muchos hermanos, viven afligidos, enfermos, preocupados, en la familia, en el matrimonio, con los hijos, con la economía, con la salud. Eso no es vida. Eso no es vivir la nueva vida. Hermano, escapate, salí de esa cárcel. Empecé a ser positivo, empecé a hablar con Cristo, tú y Él. Entre los dos, Él se tiene que manifestar en palabra, en hechos y en milagros. Tú no. Él es el que va a hablar en tu lugar. Si tú lo dejas que Él hable. Si tú te haces a un lado y lo dejas a Él. Por eso San Pablo, capítulo 12, 19, decía, déjela, ustedes no se vengan de nadie, dejad la ira para Dios. Dios es el que pagará. Hacete un lado. Deja que sea Él el que se manifieste como tu vida. Ya no eres tuyo, ya no eres propietario tuyo de vos mismo. Por precio fuiste comprado. Glorifica a Dios en tu cuerpo y en tu espíritu, los cuales no son vuestros, sino de Dios, porque por precio habéis sido comprado. Hermano, tienes que pensar así. Verso 17, no seas insensato, sino entendido, dice Dios, de cuál sea la voluntad del Señor. Y la voluntad de Dios la conoces. El alma conoce la voluntad del pecado del diablo. Por ejemplo, Jesús le dijo en Juan 8:44, aquellos predicadores que andaban en aquel tiempo como en este tiempo, ustedes son de vuestro padre el diablo y los deseos de él queréis hacer. Él ha sido homicida del principio y es padre de mentira. Él no puede permanecer en la verdad. Romanos 12:2, no se conformen entonces a este siglo. Dios te está diciendo, aprovecha el tiempo, pero el tiempo eterno. Aprovecha el tiempo, aprovecharlo para disfrutar el gozo, la paz, la salud de tu cuerpo, de tu alma. Que tu alma esté descansando en paz. Que tu cuerpo venga y pueda soportar todo aquello que por naturaleza se va a ir deteriorando. Hermanas y hermanos, aprovechen el tiempo. Pero el tiempo eterno,
¿Qué ganas con preocuparte, con angustiarte, con aceptar enfermedades, aceptar la pobreza, la miseria, aceptar el fracaso en el matrimonio, en el negocio? No ganas nada, no te sirve de nada. Debemos transformarnos, dice Romanos, por medio de vuestro entendimiento para que comprueben cuál es la buena voluntad de Dios, que es agradable y perfecta. Tesalónicas 5:18 dice: esta es la voluntad de Dios. ¿Quieres comprobar la voluntad de Dios? Tesalónicas 5:18. Dale gracias en todo, porque esta es la voluntad de Dios para con vosotros, pero en Cristo Jesús. Ahora dirás tú, la voluntad de Dios es que yo esté enfermo o enferma. No. Y dirás tú, ¿pero por qué estoy enfermo? Porque no estás en Cristo Jesús. Estás en la carne, estás en la naturaleza humana. Por eso, este versículo, no le vas a dar gracias a Dios por la enfermedad tuya. Dale gracias a Dios porque en Cristo Jesús nadie entra. Ahí hay libertad. Ahí está el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Por eso vamos a ver esa expresión, orad en Cristo. Andad en el Espíritu Santo o en Cristo. Acá dice el Señor, da gracia en todo, porque esa es la voluntad de Dios para contigo en Cristo, no en la carne. Y la voluntad de Dios es que estés sano, que seas próspero, que tu alma prospere con la paz, que tu alma prospere con la tranquilidad, que tu alma prospere descansada, que tu alma prospere en la alegría, en el gozo, en el disfrutar al Dios vivo que nos ama. La voluntad de Dios está en Cristo Jesús. Entonces hace un cambio de mentalidad. Tú que estás enfermo, tú que aceptaste la enfermedad hace mucho tiempo y sigues aceptándola. Esa no es la voluntad de Dios. La voluntad de Dios es que tú estés sano. La voluntad de Cristo es que por su llaga tú fuiste sanado. Entonces no puedes decir y aceptar que esta es la voluntad de Dios. No puedes darle gracias a Dios porque estás enfermo. No. Te estás engañando a ti mismo. Esa doctrina es diabólica, no es del Señor. Tú te estás dejando engañar. Acá dice, comprobar la voluntad de Dios, Romanos 12, que es buena, que es agradable y que es perfecta. ¿Cómo va a ser buena que vos estés enfermo, que vos estés solo, que vos estés pobre, que vos no tengas nada ni nadie que te ayude? ¿Cómo vas? Piensa si eres un cristiano. ¿Crees que esta es la voluntad de Dios para ti? Que Él murió en tu lugar para que vivas una nueva vida, la vida eterna, la vida, como Él dice, sea el mundo, la vida, lo presente, lo porvenir, todo te lo di. Te di a mi Hijo y con Él te doy todas las cosas. Y yo deseo que prospere en todas las cosas, que tenga salud, que tenga salud. Mateo 8:17 en aquel tiempo decía, esto es lo que dijo el profeta Isaías. Jesús se llevó todas las enfermedades y los dolores. Él se los llevó. Y si Él está contigo, Hebreos 13:8 es el mismo ayer. Entonces Dios me ha puesto a vivir en Cristo. Por eso dice esta palabra Tesalónicas 5. Dale gracias a Dios porque en Cristo no tenés enfermedad, no tenés hambre, no tenés frío, no tenés calor, no tenés problemas, no tenés angustia y vas a vivir siempre gozoso. Dale gracias a Dios porque estás en Cristo Jesús. Ahora, si tú no quieres estar en Cristo Jesús, cambia la mente. Es porque tu mente dañina
no acepta la mente de Cristo, no acepta la mentalidad de Dios. Entonces, hace un clic, como dice el texto que leíamos hace rato, no seas insensato, no seas insensato. Efesios 5:17. No seas más insensato, sino entendido. Entender. Dios no te llamó, no te cambió de religión. No, ahora Dios te llamó para que tengas una relación con la verdad. Y que te dejes de un lado, dejes de aceptar el engaño de la religión y de tantas cosas más. Por favor, Dios te llamó, te hizo parte de su familia, pagó la deuda. Él quedó tranquilo, satisfecho con la muerte de Cristo en tu lugar. Y no hay condenación para ti. Estás en plena libertad para entrar al lugar santísimo y para vivir en Cristo Jesús. Por eso Pablo a Colosenses 3:17 dice, todo lo que hacéis de palabra o de hecho, escúchame hermano, lo que tú hagas. Estás autorizada por el juez, por el fiscal, el abogado que está en el cielo. Todo lo que hagáis de palabra o de hecho, hacelo en el nombre del Señor Jesucristo. Y dale gracias a Dios antes de que hables, antes de que hagas el hecho. Gracias, Padre, porque en el nombre de Jesús voy a echar afuera este dolor, esta enfermedad, esta pobreza, esta miseria. Voy a echar afuera este demonio que está en mi casa, destruyendo a mis hijos con la droga, con el alcohol, con la prostitución y con cuantas cosas más. Hacerlo, dice Dios, hacerlo. Por favor, lee Colosenses 3, dice, todo lo que hacéis de palabra o de hecho, hacelo, hermano, hacelo, no la dejes a la palabra en la Biblia, úsala, hacelo. Dios dice todo lo que hacéis. Si no haces, si no usas la palabra de Dios, ¿cómo vas a comprobar que la voluntad de Dios es buena, agradable y perfecta? ¿Cómo? Vas a seguir yendo a la iglesia cargando tu enfermedad, cargando tu desgracia, cargándote deuda, cargándote los problemas. ¿Por qué, hermano y hermana? No seas insensato. Sé entendido de la voluntad de Dios. Todo lo que hacéis, tienes que hacerlo en el nombre de Jesús, porque Dios te lo autorizó. Dios te está dando su visto bueno. Usa su nombre. Todo lo que haces de palabra o de hecho, te sale algo mal, no puedes arreglar algo, Señor. En tu nombre voy a arreglar tal cosa. Sí, Señor, y eso se hará. Hacerlo en el nombre del Señor, pero dale gracias antes por medio de Jesús, porque vas a usar su nombre. Entonces en el nombre de Jesús le tenés que dar gracias al Padre, no en tu nombre. Entonces Jesús te manda a hacer algo de palabra o de hecho y le das gracias a Dios en el nombre de Jesús, no en tu nombre. Porque Dios te ve a vos en Cristo Jesús, no te ve fuera de Cristo. Tú te ves afuera de Cristo cuando estás aceptando enfermedades, miseria, odio, rencor, todo aquello que tiene la cárcel llamada naturaleza humana. Dale gracias a Dios por medio de Jesús. Recordad también Romanos 11:36. ¿Por qué? Que no use su nombre y le des esa gracia a Dios en el nombre que usaste. Porque de Él, dice, son todas las cosas, y por Él son todas las cosas, y para Él son todas las cosas que a ti te vienen. Tú tienes que darle la gloria a Él por los siglos de los siglos. Amén. Y para tranquilizarte un poco más, Romanos 8:28, que te lo menciona hace rato. Y sabemos que los que aman a Dios, todas las cosas que vienen, hemos dicho Romanos 11:36, por Él, para Él y a Él son todas las cosas
que lo que a todas las cosas pues ayudan a bien. Estos son los que conforme a su propósito son llamados. ¿Quién te ayuda? El Señor Jesucristo. Él es el que está en tu interior. Él es el que se va a manifestar. Y tú le vas a decir, gracias Padre, en el nombre de Jesús. Y cuando veas el milagro, lo que hiciste, gloria a Dios, gloria a Dios. Gracias en el nombre de Jesús. Hermano y hermana, que este mensaje te sirva, por favor, utilízalo. Todo lo que haga y acordate, Colosenses 3:17, hace trabajar la palabra de Dios, hácelo todo en el nombre de Jesús, hácelo todo con Él, separado de Él no puede hacer nada. Por favor, acostúmbrate a hacer todas las cosas por medio y con el Señor Jesús y en el nombre del Señor Jesucristo, y dale la gracia a Dios antes de ver el resultado, porque el resultado es poder, es gloria para Cristo y para ti también. Dios te bendiga y nos veremos este domingo, si el Señor así lo permite, cada uno en su congregación, para alabar, bendecir y glorificar el nombre de nuestro Padre y en el nombre de Jesucristo. Que así sea. Dios te bendice y te ama. Amén.